Para poder mejorar la fuerza y crear adaptaciones que te mejorarán el rendimiento en el deporte de resistencia que practiques, es imprescindible estructurar la fuerza a lo largo de la temporada. Uno de los errores más comunes y que veo más que se repiten es que hay deportistas que entrenan siempre lo mismo, que siempre hacen 4 series de 10 repeticiones con el mismo peso, o que siempre hacen 4 de 20 porque muchos entrenadores dicen que hay que hacer fuerza-resistencia para los deportes de resistencia, que lo otro no sirve de nada, que como pedaleas muchas veces o corres muchas veces hay que hacer muchas repeticiones. Pues bien, en este vídeo te voy a explicar por qué no deberías de hacer siempre esto y cómo tendrías que hacerlo. Vamos a verlo. Primero de todo, y para entenderlo mejor, te recomiendo, si es que no lo has visto ya, que mires este vídeo con los beneficios del entrenamiento de fuerza. De esta forma podrás entender mucho mejor por qué se estructura así el entrenamiento de fuerza a lo largo de una temporada y la importancia de hacer más repeticiones o menos, o con más peso o con menos peso. Entonces, ¿por dónde deberíamos de empezar? Pues si estás empezando la temporada o nunca has hecho entrenamiento de fuerza, lo primero que deberías de hacer es la fase preparatoria, ¿vale? ¿Qué significa esto? Simplemente es una forma de irte acostumbrando al entrenamiento de fuerza de forma muy progresiva para, primero, ganar y conseguir la técnica adecuada para hacer los ejercicios bien y con menos riesgo de lesión, y la segunda para también ir adaptando la musculatura, ¿vale? Entonces, ¿cómo sería básicamente esta fase preparatoria? Pues sería entre 3, 4, 5 semanas, pero en algunos casos, ¿vale? Con simplemente movimientos con el propio peso del cuerpo o con muy poco peso, ¿vale? Para, como digo, perfeccionar la técnica, hacer la técnica bien, y luego cuando carguemos más peso que no sea lesivo, sino todo lo contrario, ¿vale? Entonces, lo más importante en esta fase será hacer esto con muchas repeticiones, pocos descansos porque tampoco vas muy fatigado, y sobre todo no pasarse más de la cuenta, ¿vale? Porque aunque hagamos con poco peso, el entreno de fuerza cuando no estás acostumbrado te deja muchas agujetas y es normal que tengas un poco, pero tampoco hace falta estar una semana sin poderte mover, ¿vale? Entonces, en esta fase, por ejemplo, 2 días a la semana de entrenamiento de fuerza sería bastante correcto. Una vez hemos terminado estas 4 o 5 semanas de fase preparatoria de la fuerza, primero empezando con el propio peso del cuerpo y luego ir poniendo algo de peso pero más ligero, haciendo bastantes repeticiones, ¿vale? Por ejemplo, 3 series de 20 o rangos parecidos, viene la fase de desarrollo de la fuerza. ¿En qué consiste esta fase? Consiste en seguir haciendo un número más grande de repeticiones, ¿vale? Entre 8 y 15 repeticiones, más o menos, pero ya poniendo algo más de peso, ¿vale? Pero sin ir con muchísimo peso. Hay que guardar repeticiones en recámara en esta fase de la fuerza. Entonces, para que nos hagamos una idea del tipo de la carga que pondríamos, ¿vale? El peso que tendríamos que usar sería entre el 50 y el 65-70% de la 1RM, es decir, una repetición máxima que podrías hacer con ese peso, pero eso tampoco es muy relevante, ¿vale? Porque ya, bueno, ahora os lo explicaré más adelante, tampoco hay que fiarse al pie de la letra de la 1RM, no es súper necesario, ¿vale? Simplemente hay que tener en cuenta que deberíamos de estar trabajando 3-4 series de entre 8 y 15 repeticiones, ¿vale? Con 1 minuto de descanso más o menos, y con un peso que nos permitiera dejarnos algunas repeticiones en recámara y con 1 minuto de descanso que sea suficiente para hacer todas las series, ¿vale? 2 días a la semana sería correcto para hacer de entrenamiento de fuerza, sin embargo, si no tienes mucho tiempo, pues con 1 día ya lo salvas. Y importante tener en cuenta, el objetivo del entrenamiento de fuerza en deportes de resistencia es de ganar fuerza para ganar adaptaciones, disminuir el riesgo de lesión, etcétera, no del de ponerte hipercachas y ponerte unos cuádriceps como Robert Fosterman. Por lo tanto, no hace falta reventarse en el gimnasio porque te va a afectar negativamente luego al entrenamiento de resistencia. Y la duración de esta fase será de unas 4 semanas aproximadamente. Luego está la fase de maximización de la fuerza,
que el objetivo básicamente es desarrollar al máximo nuestros niveles de fuerza para luego poder mantenerlo durante la temporada de competición y que el entrenamiento de fuerza no afecte negativamente a nuestro rendimiento. Entonces, este periodo también podría durar unas 4 semanas, ¿vale? Ya digo, va a depender mucho de cada caso en concreto. ¿Y cómo podría estar estructurado? Pues aquí vamos a ir aumentando más el peso y vamos a ir aumentando más el descanso, ¿vale? Pero bajaremos el número de repeticiones. Entonces, las primeras 2 semanas, por ejemplo, podríamos estar en rangos de entre 6 y 8 repeticiones, ¿vale? Con unos 2 minutos de descanso, por ejemplo, y aquí también ya estaríamos subiendo más el peso, y en las últimas 2 semanas podríamos estar en rangos de 4 a 6 repeticiones, ¿vale? Con un poco más de peso y con más descanso. Aquí hasta incluso podríamos poner descansos de 3 minutos para poder asegurarnos de recuperar bien entre series, para poder hacer el movimiento explosivo y con la máxima transferencia posible a nuestro deporte. Hay que tener en cuenta que el objetivo no es mover mucho peso, sino mover el peso bien y moverlo rápido. Porque cuando tú estás corriendo, cuando tú estás pedaleando, no estás a 50 revoluciones normalmente, ¿vale? Por lo tanto, las mejores de fuerza las vas a obtener cuando estás haciendo el movimiento concéntrico, es decir, la subida de forma explosiva. Otro punto importante para tener en cuenta es que ante la duda, mejor poner un peso un poco más bajo que un peso más alto, que no podamos moverlo bien y vayamos ya forzando demasiado. ¿Por qué? Porque somos deportistas de resistencia, no deportistas profesionales de fuerza. Por lo tanto, simplemente con un estímulo que un estímulo que a veces incluso digas, es que podría hacer alguna repetición más, ya estarás produciendo adaptaciones de fuerza que te van a servir para tu deporte en concreto. Y si estuvieras al revés, fatigando bastante más de la cuenta, sí que crearías adaptaciones de fuerza positivas, pero estarías con una fatiga mucho más grande de lo que interesa para luego poder hacer bien las series que has de hacer, bien el entreno largo que has de hacer, y por lo tanto estarías perjudicando negativamente al entrenamiento de resistencia. Y para terminar, tendríamos el programa de mantenimiento de fuerza, en donde el objetivo principal es el de priorizar el entrenamiento específico de resistencia para poder competir bien o hacer bien el reto que te hayas propuesto. Entonces, un exceso de entrenamiento de fuerza ya no te va a producir adaptaciones positivas y va a hacer que estés más fatigado, ¿vale? Por lo tanto, ¿cómo lo haríamos aquí? Si aún queda un poco lejos alguna carrera objetivo o entre carreras que están muy separadas, se podría seguir haciendo algún entrenamiento de fuerza máxima con pocas repeticiones, mucho descanso y sin sumar mucho volumen. Con un día a la semana sería suficiente para poder mantener las adaptaciones, ¿vale? Sin embargo, lo más recomendable también sería, y que sería suficiente para mantener los niveles de fuerza hasta la competición, sería hacer fuerza específica. ¿Qué significa hacer fuerza específica? Significa hacer el entrenamiento de fuerza ya aplicado directamente a tu deporte. Por ejemplo, si eres ciclista, arrancadas muy fuertes, con un desarrollo muy fuerte y con poca inercia. Si eres corredor, sprints en subida, sprints lastrados, pero muy cortos, de 10 segundos como máximo. Esto va a hacer que fatigues poco al cuerpo, pero que mantengas los niveles de fuerza aplicados a tu deporte en concreto. También será importante incluir el entrenamiento pliométrico, ¿vale? Aquí también será importante, y tanto el entrenamiento de pliometría como el entrenamiento de fuerza específica también se deberían de aplicar en la fase de maximización de la fuerza, ya que nos van a producir adaptaciones muy buenas también. Ahora ya sabes por qué es importante el entrenamiento de fuerza, si has visto el vídeo de los beneficios del entrenamiento de fuerza, y cómo deberías de estructurarlo a lo largo de la temporada para poder asegurarte de rendir bien cuando has de rendir bien y de crear las adaptaciones que realmente te harán ganar rendimiento en tu deporte de resistencia en concreto, que es el objetivo, no el de hacer un campeonato de culturismo.